Y a continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en la Epístola a los Hebreos, capítulos 10 y 11. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted desea contactarse con nosotros, le invitamos para que al final de este programa tome nota de nuestras direcciones. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema La fe. Estimados oyentes, el hombre natural está acostumbrado a guiarse por sus 5 sentidos. Vive en un mundo material y solo entiende de lo que pueda ver con sus ojos, palpar con las manos, etc. Nada sabe de cosas invisibles. Y lo futuro, y aún gran parte del pasado, es para él solo materia de especulación.
Sin embargo, existe la maravillosa posibilidad de elevar al hombre sobre este nivel materialista, proveyéndolo de la facultad de saber a ciencia cierta el futuro y de contemplar lo invisible. No estamos hablando de fantasías, pues conocemos a muchísimas personas que pudieran demostrar la realidad de lo que afirmamos. Permítanos explicarlo. Consideremos en primer lugar lo que nos declara al respecto un texto notable de la Biblia. Se encuentra al principio del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, y dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí tenemos un verdadero sexto sentido, pero un sentido espiritual, la fe. Y nos declara el texto que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad respecto de cosas futuras, y es a la vez la convicción de lo que no se ve, de lo invisible. Feliz el que posee este maravilloso sentido espiritual, pues le permite ver más allá del pequeño charco de miseria en que se debate la mayoría de los seres humanos, y elevarse a una vida indeciblemente más sublime. Sí, la fe permite al hombre ver el rostro de Dios, del Dios invisible, y gozar de la certeza de poseer un destino eterno feliz. La fe nos permite tener certeza y convicción allí donde los sentidos naturales solo ofrecen teorías inciertas, suposiciones y vaga esperanza. Y el hecho de que el hombre sea capaz de ejercer la fe es una de las muchas demostraciones de que no es solo materia, sino también espíritu. Pues lo que los ojos son para el cuerpo, la fe es para el alma. La fe es vista espiritual. Es los ojos a través de los cuales el espíritu humano puede contemplar la realidad del mundo espiritual, infinitamente más maravilloso que aquel al cual pertenece el cuerpo. El texto citado al principio forma una especie de encabezamiento a un capítulo en que se relatan muchos ejemplos notables de la fe, ejercida por hombres y mujeres en tiempos pasados, ejemplos que han sido estampados en las páginas de la Biblia para inspirar la misma fe en nosotros. Consideremos uno solo de estos, y ustedes podrán examinar los demás por sí mismos, leyendo el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos en sus propias Biblias. El verso 7 de este capítulo dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El caso de Noé constituye un digno ejemplo de la fe. Él vivió en días muy semejantes a los nuestros, pues nos declara el relato sagrado que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y estaba la tierra llena de violencia. Sin embargo, este hombre, por medio de su fe, llegó a ser la gran excepción a la tendencia corrupta y violenta de sus días, y por su fe tuvo la distinción, junto con su familia, de ser el único sobreviviente del terrible cataclismo que destruyó al mundo de aquel entonces y a todos sus habitantes. ¿No necesitamos nosotros también la fe de Noé en estos días de tanta corrupción y violencia? Ciertamente que sí. Si queremos librarnos de sus siniestras tendencias y funestas consecuencias.
Fijémonos entonces con detenimiento en este notable caso. En primer lugar, consideremos cómo se originó la fe en Noé. ¿Cómo llegó a ser distinto a la humanidad incrédula que le rodeaba? ¿Qué fue lo que produjo en él esa fe? Nos dice otro pasaje bíblico: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y asimismo fue en el caso de Noé. Su fe vino por oír la palabra de Dios. Pues ya hemos leído en la epístola a los Hebreos que la experiencia de fe relatada comenzó cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios habló a Noé, le hizo llegar su palabra en forma verbal, advirtiéndole del terrible juicio que iba a traer sobre los habitantes del mundo por causa de su pecado. Y Noé oyó la palabra de Dios y creyó, oyó y tuvo fe. Y no hay otra manera de tener fe, la fe que vale, la fe que salva. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, la fe es una imposibilidad, tan imposible como ver sin luz. Pero si Noé pudo oír la palabra de Dios, ¿con cuánta más razón podemos oírla en nuestros días? Mientras que aquel hombre antediluviano solo tuvo una muy limitada comunicación verbal de parte de Dios, nosotros tenemos el indecible privilegio de poseer en la Biblia una revelación completa y escrita de todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación eterna, convenientemente traducida a nuestro propio idioma y aún accesible en forma gratuita a los que se interesen. Y esto para que el buscador sincero pueda leerla u oírla una y otra vez, hasta comprenderla, hasta que se produzca en él o en ella también la fe. Así que, amigo oyente, si quieres tener fe verdadera, oye atentamente lo que te declara Dios a través de la Biblia. Ahora veamos cómo se expresó la fe de Noé. Esa fe se expresó primeramente cuando creyó el anuncio divino de juicio. Dios le anunció: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y Noé creyó ser cierto ese anuncio. Creyó y sintió temor. Bien sabía que él también era culpable ante los ojos de un Dios de quien no se esconde ni el más leve pensamiento o susurro. Y se daba cuenta que también estaba él debajo de condenación. Hoy también Dios está advirtiendo a la humanidad acerca de un juicio universal, pero mucho más terrible, que traerá sobre el mundo por causa de su pecado. Repetidamente lo anuncia en las Sagradas Escrituras. Consideremos, por ejemplo, esta solemne declaración de la segunda epístola del apóstol Pedro. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y además, no debemos olvidar las insistentes advertencias divinas acerca de aquel lugar de eterna desdicha en el más allá, donde la justicia alcanzará a quienes no han querido recibir el perdón y la salvación de Dios en esta vida. ¿Y tú qué oyes? ¿Tienes la fe de Noé? ¿Crees realmente que vives en vísperas de un terrible juicio? ¿Que caminas sobre el mismo borde del infierno? ¿Has sentido el temor saludable que sintió él?
reconociéndote también culpable? ¿Te has arrepentido, buscando la misericordia y el perdón del Dios a quien has ofendido? Pero la fe de Noé también se expresó en confianza. Confianza en el plan divino para la salvación de él y de su familia. Aquel plan divino consistió en la construcción de un gigantesco barco, el arca, en que él y su familia, además de muchísimos animales, pudiesen hallar un refugio seguro que les librase del diluvio. Dios le dio todos los detalles para esa construcción: dimensiones, forma, materiales, etc. Y la fe de Noé consistió en seguir cuidadosa y fielmente aquellas indicaciones divinas. Pues el texto declara: por la fe Noé, con temor, preparó el arca. ¿Y se han dado cuenta nuestros oyentes que hoy también Dios nos presenta su plan de salvación? ¿El único que puede librarnos del terrible juicio que todos hemos merecido? Ese plan perfecto está contenido en el mensaje del Evangelio. Allí hallaremos detallada referencia, no a un barco, sino a una persona, la persona del Salvador, el Señor Jesucristo. El Evangelio nos habla extensamente de Él, de su gloria como coigual con Dios, de su maravillosa encarnación al venir al mundo como hombre perfecto, de su vida santa, sin igual, aquí, sus obras y enseñanzas sublimes. Pero sobre todo, el Evangelio nos dice cómo Él murió por nuestros pecados, el justo sufriendo por nosotros los injustos, quitando nuestro pecado mediante su sacrificio perfecto en el Calvario. Y nos recuerda que Él resucitó al tercer día, su obra de salvación concluida, la justicia divina satisfecha. Y aquel plan divino de salvación nos asegura que todos los que en Él, es decir, en Cristo, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Has puesto tu fe en este plan de salvación, amigo oyente, desechando tus propias ideas o los conceptos de otros? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Has confiado en este refugio, el único que te puede librar de perecer? Si no lo has hecho aún, pon tu fe ahora mismo en Cristo, y sabrás que ya para ti no hay ninguna condenación, pues Dios te declara en este texto de la epístola a los Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En conclusión, veamos brevemente los resultados de la fe de Noé. El texto citado al principio nos dice que su fe resultó en tres cosas. Primero, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segundo, tuvo la felicidad de ver a toda su familia salvada también. Y tercero, condenó al mundo. Para nosotros también la fe acarrea grandes consecuencias. No solo nos ofrece la maravillosa posibilidad de ser justificados nosotros mismos ante Dios. Si tenemos fe, podremos influenciar benéficamente a otros, ver a nuestros propios hogares transformados, nuestros familiares librados del vicio y la muerte eterna. Y por último, el ejemplo que da el hombre o la mujer de fe será un argumento irrebatible que ha de condenar a todos aquellos que se mantienen incrédulos y rebeldes a la verdad del Evangelio.
salvación, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos.